En primer lugar, daros la bienvenida a todas las personas que habéis asistido a este encuentro, un encuentro promovido por Stop Desahucio Granada 15M, que realizamos hoy aquí en la Plaza Sol y Luna, aquí en nuestro barrio, que es un barrio de gente obrera. Y para empezar, lo que vamos a hacer es presentarnos de alguna manera, para que todo el mundo, muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, pero habrá mucha gente que esté pasando por aquí, por cerca de la plaza, que no conozca qué es Stop Desahucio Granada 15M y cómo surgió. Lo que vamos a hacer es una pequeña explicación de cómo aparecimos y luego vamos a contar qué trabajo, qué tareas son las que nosotros realizamos y por qué. Nuestro grupo surgió hace ya más de una década con el movimiento 15M para defender el derecho a la vivienda. Y es que en esa época, todos los días, decenas de familias eran desahuciadas y eran expulsadas a la calle, sin que tuvieran ninguna alternativa habitacional. Todo esto debido a un proceso, algunos lo llaman de estafa, otros lo llaman de extorsión inmobiliaria. Podemos luego discutir sobre eso, pero sea lo que sea, un proceso que fue propiciado por los legisladores, por la banca, que especularon y que metieron a las familias trabajadoras en una espiral de deuda impagable con un bien de primera necesidad, tan necesario como la alimentación, como la sanidad o como cualquier otra cosa que pensemos que es fundamental para poder vivir. Porque la vivienda debiera de ser un derecho y no una mercancía con la que enriquecerse y especular como están haciendo desde hace ya ni se sabe cuánto tiempo. En ese sentido, el grupo de Stop Desahucio Granada 15M, pues simplemente somos personas afectadas por problemas de la propiedad y la carestía de la vivienda, con una diferencia, que es que hemos dicho basta ya de vivir con miedo a vernos en la calle, con miedo a no poder pagar nuestra hipoteca, a no poder pagar nuestro alquiler, a no poder pagar por habernos quedado sin trabajo o por cobrar un sueldo de miseria a pesar de echar todos los días 8, 10 o 12 horas de jornada laboral. Y en muchos casos, las personas que forman parte de este grupo lo hacen compaginando 2 e incluso 3 trabajos, yendo de un lado para otro para poder salir adelante. Todo esto muy alejado de la imagen que se quiere dar de las familias que tienen problemas de vivienda, a las que en muchos casos se las quiere presentar como gente vividora, que quiere vivir del cuento, etcétera, etcétera. Nosotros somos un grupo en el que nadie cobra y nadie paga por el apoyo solidario que nos prestamos y recibimos. Un grupo que actuamos colectivamente para asesorarnos respecto a nuestros derechos frente a todas esas arbitrariedades de la banca, de los fondos de inversión y todos esos insaciables propietarios de vivienda que viven de poner la mano a final de mes, convertidos en rentistas y especuladores que viven a costa del trabajo ajeno. De manera habitual, nosotros nos reunimos todos los miércoles en el local de La Ribera, que es un espacio vecinal que tenemos aquí en el Zaidín, en la calle Santa Rosalía número 18. Nos reunimos a las 6:30 de la tarde todos los miércoles. En ese espacio tienen cabida luchas vecinales y sociales, siempre con una perspectiva, siempre a favor de los trabajadores, de las trabajadoras, como la gente que vive aquí en este barrio, de sus derechos y de sus intereses. Sin embargo, hoy hemos decidido realizar la asamblea aquí, en la calle, al aire libre, como lo hacíamos al principio cuando surgió nuestro movimiento, y no en nuestro lugar habitual, dentro del marco de actividades que casi medio centenar de organizaciones sociales, sindicales y políticas estamos desarrollando de manera paralela a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a desarrollar en nuestra ciudad en los días 5 y 6 de octubre. Y lo hacemos así porque entendemos que es necesario, en estos momentos, dar visibilidad a problemas y cuestiones que no van a ser tratados por estos jefes de gobierno, problemas que afectan al conjunto de la población, a sectores cada vez más amplios de la sociedad y de manera especial a la clase trabajadora, que es la que sufre diariamente los desahucios, la precariedad y la miseria. Y en ese sentido, nosotros hoy lo que vamos a hablar aquí es del problema del acceso a la vivienda, o eso que se llama el problema del acceso a la vivienda, porque ya casi no se habla de ello. Y hay que recordar aquí, y hay que decirlo alto y claro, que no han pasado tantos años desde que vivimos la peor burbuja inmobiliaria de nuestra historia.
Y aunque no han pasado tantos años, pareciera que es mucho, pero cualquiera puede darse cuenta que sus consecuencias todavía las venimos arrastrando desde entonces. Esas consecuencias tienen el rostro, tienen la cara de centenares de miles de familias que fueron desahuciadas, de familias que se vieron en la calle, que se ven en la calle con deudas de por vida que no van a poder pagar, y en muchos casos, llevados por la desesperación, también hemos vivido, y lo sabemos, decenas de personas que frente a esa desesperación tomaban la decisión de quitarse la vida. Y sin embargo, y aunque parezca increíble, esta situación no ha acabado. Desde 2013 nos encontramos en un nuevo ciclo inmobiliario. Con la crisis de 2008, cientos de miles de personas, como ya hemos dicho, la mayoría de clase obrera, se vieron abocados a procesos de desahucio y posteriormente fueron empujados al mercado del alquiler, con precios que cada vez son mayores y más inflados. Se estaba gestando una nueva burbuja, en este caso la burbuja del alquiler, que es la que hoy vemos y vivimos a diario cualquiera que intente encontrar una vivienda en la que poder vivir. De esta manera los ingresos de muchas familias y su salud desaparecen al mismo ritmo que vienen aumentando los beneficios inmobiliarios. Y ya se habla de una nueva figura. Esa figura es lo que están empezando a llamar los inquilinos precarios. Y muy vinculados con ellos, lo que viene es una generalización de los desahucios asociados, en este caso, no al impago de la hipoteca, que era lo que veíamos de manera prioritaria o principal en 2008, 2009 y todos esos años, sino en este caso, impago asociado a los alquileres. Y esta realidad no puede separarse, porque tiene mucho que ver, está vinculada estrechamente, a que cada vez más trabajadores, a pesar de tener un empleo, a pesar de trabajar, son incapaces de llegar a final de mes y se encuentran en riesgo de caer en la pobreza. Los fondos de inversión, las entidades bancarias, la Sareb, la Socimi, todos ellos son actores fundamentales en todos estos procesos, pero también es importante no dejar fuera a otro actor fundamental que ha ido cobrando fuerza. Esa clase de propietarios que existe en nuestro país, que viven de las rentas obtenidas a través de utilizar las viviendas como un bien de inversión más con el que especular y mercadear. Y cualquiera que haya vivido del alquiler aquí en el Zaidín podrá ver cómo le han subido en muy poquito tiempo los precios y se ha tenido que cambiar de vivienda, podrá decirlo todavía mucho más. En estos años, mientras los beneficios de las entidades bancarias y el resto de actores que hemos nombrado antes no han dejado de batir récord año tras año, la situación para miles de familias cada vez se ha hecho más complicada. Las continuas subidas del Euribor que se llevan produciendo en este último periodo de una manera cada vez mayor están haciendo que cada vez más familias no sean capaces de pagar su hipoteca o en muchos casos que tengan que elegir entre pagar la hipoteca a final de mes o poder comer. La inflación y la lucha contra la inflación, tal y como se está planteando a través de subidas continuas del Euribor, subidas que vienen dictadas no por la política nacional, no por lo que decidimos aquí, no por lo que nuestros representantes políticos pueden decidir y de alguna manera darle un cierto carácter democrático, sino por decisiones tomadas por el Banco Central Europeo que no responde ante ninguna autoridad democrática. Esas decisiones, por mucho que la presidenta Christine Lagarde diga que están dispuestos a asumir todos los riesgos y todo el sufrimiento que lleve aparejado, ella no tiene que sufrir nada, ella no va a tener ningún problema. Quienes son afectados por este tipo de decisiones son los trabajadores, las trabajadoras que se van empobreciendo de manera continua, de una manera brutal, que habían accedido a una vivienda a través de la compra y mediante la firma de un crédito hipotecario, que además era lo que durante mucho tiempo nos han dicho como la única manera de poder acceder a una vivienda. Y en ese sentido la situación es cada vez más difícil y basta revisar los informes que organizaciones como Cáritas están haciendo, en las que ya se habla de que hay un 8% de la población que se encuentra en riesgo de pobreza extrema. No se puede llegar a final de mes, no se puede hacer frente a cualquier imprevisto de una reparación del coche, la reparación de un electrodoméstico, tener que acudir al dentista, no se puede pagar la alimentación recurriendo a productos frescos de una manera más o menos continua según nos recomiendan.
cada vez la situación se hace más difícil y ya no hablemos, por ejemplo, de pagar o de llenar el depósito de combustible. Las cifras en ese sentido son estremecedoras y, como no debemos pararnos de insistir, afectan fundamental y principalmente a la clase trabajadora, a la gente que trabaja, no a la gente que vive del cuento, que los que viven del cuento son los dueños de Mercadona, presidentes de las entidades bancarias, etcétera, etcétera. Esos son los que viven de no dar un palo al agua. Y hay que decir que con el crecimiento de los salarios que se ha producido en estos años, no ha llegado ni de lejos al crecimiento que ha tenido la inflación. Y basta pensar, por ejemplo, en el aceite que se está convirtiendo en un auténtico producto de lujo, que de aquí a nada va a ser el regalo principal en comuniones y bodas que se va a poder llevar, una botellita de aceite con los precios que nos estamos encontrando. Nos quieren hacer creer que la cuestión de la inflación, el problema de la inflación, tiene que ver con que somos muy gastosos, con que vivimos a todo tren. Hay que decir que el problema de la inflación tiene su origen en una parte muy importante en los enormes beneficios empresariales y en los procesos especulativos que se están desarrollando. Son numerosos los sectores donde estos beneficios empresariales están disparados. Las empresas energéticas, que no paran de batir récords de beneficios año tras año. Las entidades bancarias, que no paran de batir récords de beneficios a pesar de su lloriqueo por cosas tan pequeñas como ese impuesto a la banca que se ha planteado, que no paran de quejarse y que no paran de llenarse los bolsillos cada vez con más dinero. Y las grandes superficies dedicadas al negocio de la alimentación, como Mercadona, como Alcampo, como Liz, Aldi, etcétera, etcétera, que no paran también de batir récords de beneficios. Es decir, la alimentación, el poder tener luz en casa, el poder encender la calefacción, de todo eso que son necesidades básicas, hay quien no para de enriquecerse a costa del sufrimiento de los de abajo. Y frente a este panorama y ante la imposibilidad de poder pagar una hipoteca para tener una vivienda en propiedad, la única posibilidad que le ha quedado cada vez a más personas era recurrir para tener una vivienda al mercado del alquiler. Pero aquí también nos hemos encontrado con que los precios se han disparado por la especulación y por los abusos de los propietarios de vivienda y por ser destinados cada vez más al uso turístico frente al uso residencial, por ser este mucho más rentable. Y nosotros vivimos aquí en un barrio como el Zaidín, donde no estábamos acostumbrados ni a ver, por ejemplo, estudiantes universitarios, ni mucho menos a ver turistas. Cualquiera que camine por aquí, cualquiera que vaya a coger el autobús, verá como cada vez más tenemos estudiantes universitarios que vienen aquí a las facultades que tenemos por aquí, y cada vez más nos encontramos turistas que vienen a visitar la ciudad y que en todas estas modalidades de alquiler que hay ahora para este tipo de cuestiones, pues están viviendo aquí 2 días, 3 días, y por esos 2 o 3 días el propietario de esa vivienda está obteniendo mucho más beneficio que por permitir que una vivienda sea destinada a que una familia pueda vivir ahí. Si pensamos en datos, por ponerle un poco a esto, todo esto que estamos diciendo, que tome un poco de cuerpo, podemos decir que en Andalucía, con datos del 16 de mayo de 2023, nos encontramos con casi 200.000 viviendas alquiladas con sus fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, eso que conocemos comúnmente como ABRA. Y es lo que llamamos de una manera coloquial tener pasado el contrato por la Junta de Andalucía. Esto deja fuera todos esos contratos que se pagan en negro, que están fuera de la ley, que habrá otra cantidad enorme de la cual no tenemos datos o no tenemos noticias, o son noticias mucho menos precisas. Solo 156 corporaciones poseen de esas viviendas que hemos dicho 60.000 viviendas, lo que supone que en manos de 156 propietarios o de entidades se encuentra alrededor del 30% de la vivienda que hay en alquiler, con esos alquileres registrados como estamos diciendo. Son auténticos megatenedores que poseen, esa calificación habla de quien posee más de 50 viviendas para el alquiler. 17 de estas corporaciones tienen su sede fuera de España.
Estamos hablando, en muchos casos, de entidades que han visto que es un negocio especular con la vivienda y que han venido a invertir fuera, desde fuera, a invertir aquí para comprar las viviendas a precios muy bajos y empezar inmediatamente a especular con ellas. Fundamentalmente esas entidades que tienen sede fuera de España las encontramos que radican en Estados Unidos, en los Países Bajos y en Alemania principalmente. Esto supone para muchas familias un auténtico drama, porque cuando surge algún problema de que no quieren renovar el alquiler, cuando hay alguna dificultad, por decirlo en términos así un poco coloquiales, tu casero se encuentra o bien en Estados Unidos o bien en Alemania y ahora vete y quéjate a alguien, o en nuestro caso, ahora organiza una protesta frente a alguien que no tiene su sede aquí, sino que está en Madrid, en Holanda, donde sea, en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier sitio de este estilo. En ese sentido podemos hablar de un proceso de concentración de la propiedad que tiene su relevancia porque lo que hace es aumentar la capacidad para fijar y manipular los precios, que lleva a que el 64,4% de estas viviendas alquiladas en manos de megatenedores, si antes hablamos de 156 entidades que eran las propietarias, solo 10 tienen ese 64,4%. Solo 10 entidades. La primera, la que es la primera casera, es la Junta de Andalucía, a través de diferentes estructuras. Pero esa es la mayor casera que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma. Le sigue el Ayuntamiento de Sevilla, el de Málaga, el de Cádiz y el de Jerez. Pero también nos encontramos a bancos como CaixaBank, fruto de los procesos de absorción, en última instancia de Bankia, pero Bankia que previamente había absorbido a BMN, que era la antigua Caja Granada. Pues CaixaBank no deja de aumentar el número de viviendas que tiene en propiedad a través de las diferentes estructuras que le sirven de pantalla. También encontramos aquí a Unicaja y al Banco Santander y a un fondo de inversión que nosotros llamamos no fondos de inversión, sino fondos buitre, que es Blackstone, que se encuentra entre estos 10 que estamos diciendo. El Ayuntamiento de Granada ocupa el puesto 17º. Se supone que tiene reconocidas 477 viviendas. Es el parque de vivienda que el Ayuntamiento de Granada tiene registrado a través de Abra, como estamos diciendo. En manos de la entidad financiera hay alrededor de 14.400 de estas viviendas, de las que más de la mitad son propiedad de CaixaBank y casi otras 1.800 de Unicaja. El Banco Santander es la siguiente entidad bancaria por viviendas alquiladas, con más de 1.500. Y este fondo de inversión al que nos referíamos antes, Blackstone, es el 9º mayor casero de la comunidad autónoma, con más de 1.000 alojamientos. En manos de empresas públicas se encuentra casi la mitad de esas alrededor de 60.000 viviendas que estábamos diciendo antes. Y de ellas, 18.000 pertenecen de una forma u otra a la Junta de Andalucía. Pero la Junta de Andalucía afirma que posee 49.000 viviendas destinadas al alquiler social. Y la pregunta que surge inmediatamente respecto a esto es: ¿qué pasa, qué sucede con las otras 31.000 viviendas que se supone que tiene la Junta de Andalucía? ¿Dónde están todas esas viviendas? Y el caso es que la Junta es incapaz de dar una respuesta clara y que sea creíble, entre otras razones por una gestión que es desastrosa. Como es una gestión desastrosa, y lo saben compañeros y compañeras que están aquí, la gestión de la Sareb. Y es desastrosa por muchas razones, pero yo voy a apuntar una de ellas, y es por lo que vienen haciendo y por la colaboración con los fondos buitre y las entidades bancarias que les lleva a sostener y a ser cómplices de todas estas dinámicas especulativas. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viajó a Estados Unidos, una de las reuniones, entre las muchas que tendría en su agenda, tenía que ver, o tuvo lugar, con fondos de inversión cuyo negocio principal era la cuestión de la vivienda. Y no hay que ser especialmente avispado para entender que cuando él se reunió con estos fondos, no fue para decirle: ojo, que en nuestro país se va a acabar a hacer negocio con la vivienda, sino que sería para transmitirle tranquilidad y decirle: no os preocupéis,
que os vamos a garantizar que vuestras inversiones van a seguir siendo rentables allí y que si queréis invertir más, nosotros vamos a abriros las puertas para que eso podáis hacerlo. Para todos aquellos que defienden que la vivienda es una mercancía más y por lo tanto un bien con el que se puede comerciar y llegado el caso especular, y que todo se reduce a un problema de oferta y demanda, en el que hay demasiada gente queriendo vivir en las ciudades en suficientes viviendas para satisfacer esas necesidades, lo que supuestamente haría subir los precios. Para toda esa gente que nos plantea pues sí, que la gran solución para acabar con este problema sería liberalizar y dejar construir sin límites, como ya hizo el gobierno de José María Aznar en 1998, la cuestión que inmediatamente hay que plantear es si es que acaso tenemos tan poca memoria para no recordar cómo en esos años, como de 1998 a 2007, se construyó el doble de viviendas que hogares se crearon, se construía más que en Alemania, que en el Reino Unido y en Francia juntos, y cómo en esos años vimos cómo los precios de la vivienda se disparaban a niveles que nunca habíamos conocido. Las familias, el resultado de todo ese milagro es que las familias se endeudaron de forma creciente y el riesgo de colapso financiero aumentó exponencialmente, como vimos unos años después, a partir del 2008. Pero es que además no es verdad que tengamos un problema de falta de vivienda que haga que sea necesario construir más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía es la comunidad autónoma con más viviendas vacías en números totales. Y paradójicamente, a pesar de ser la comunidad que tiene más viviendas vacías, al mismo tiempo es la segunda comunidad autónoma donde más desahucios hay. Y si alguien en estos días, hace unas semanas, un mes, tuvo la oportunidad de leer una noticia publicada en el diario Granada Hoy, en ese diario, en esa noticia, se planteaba que 15 de cada 100 viviendas de la provincia de Granada están sin uso, están vacías. Por supuesto que nosotros no nos contamos cuentos. Habrá que ver cuál es el estado de esas viviendas, qué rehabilitación necesitan, etcétera, etcétera. Pero hay un número enorme de viviendas que están sin uso, porque a lo mejor están deterioradas o porque esas viviendas fuera del mercado contribuyen a disparar los precios del alquiler, contribuyen a generar esa burbuja inmobiliaria, contribuyen a especular con ese bien de primera necesidad. Y uno de los datos que daba esta noticia era que Granada, nuestra ciudad, estaba perdiendo población en favor de municipios del cinturón y que la población se veía desplazada por no poder pagar los pisos nuevos o los alquileres que se estaban pidiendo. Frente a los enormes beneficios que deparaban los pisos destinados al alquiler turístico, es que es muy difícil competir. Y efectos sobre esto hay un montón. El primero que hemos dicho es la gente que tiene que irse a vivir fuera del cinturón. Pero basta que cualquiera tenga que desplazarse a su trabajo por las mañanas y tenga que coger el coche y tenga que ponerse la circunvalación para ver otro de los efectos a nivel de contaminación, que nuestra ciudad es una de las más contaminadas de España por la polución, y basta ver la nube de humo que hay de todo el tráfico que tenemos en la ciudad, y como un efecto colateral de esta cuestión es precisamente el enorme volumen de coches que hay en la carretera, la cantidad de tiempo de nuestra vida que tenemos que perder en la carretera esperando en atascos, y cómo al final todo esto se convierte en un sinsentido que termina robándonos la vida de una manera o de otra. En Granada hay, según los últimos datos publicados, que están referidos a 2021, 11.941 viviendas vacías de las 141.257 viviendas totales que fija el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra importante, y para entender su importancia, si la comparamos con las grandes ciudades españolas, si pensamos por ejemplo en la Comunidad de Madrid, las viviendas sin inquilinos suponen un 6,3% de su parque residencial.
y en Barcelona esta cifra es del 8,21%. En números totales, Madrid los pisos sin habitar son 187.858 y en la provincia catalana 213.000 aproximadamente. Y si pensamos en nuestra ciudad, pensamos en los distritos de nuestra ciudad donde más viviendas vacías puede haber, el primero de ellos es el distrito Genil. Y a que no sabéis cuál es el segundo distrito de la ciudad donde más viviendas vacías hay. El Zaidín. El Zaidín es el segundo distrito de los 9 que se consideran que tiene la ciudad, donde más viviendas vacías nos encontramos. Luego le sigue La Chana, Ronda, Beiro, y donde parece que menos hay es en el distrito centro y en el Albaicín. ¿Y sabéis por qué sucede eso? Porque son los lugares donde desde hace más tiempo se están llevando a cabo los procesos de desplazamiento del alquiler residencial al alquiler turístico. Con otra consecuencia colateral, no voy a dar el nombre de cómo se llaman esos procesos, pero lo que nos encontramos es que un montón de comercios tradicionales empiezan a cerrar porque allí ya no vive gente, allí lo que hay es turistas que no hacen vida allí, salvo que necesitan un lugar donde comer, un lugar donde comprar algo para hacer botellón o hacer no sé qué, y paramos de contar, pero no necesitan una ferretería, no necesitan una tienda de ropa, no necesitan una zapatería, etcétera, etcétera. Con todo esto que estamos diciendo, y voy a ir ya un poco acelerando porque la idea después es poder tener ya aquí un pequeño coloquio, un debate, un intercambio de impresiones, de que alguien incluso pueda contar su experiencia, la experiencia de nuestro grupo, pero hay una idea que no podemos dejar de repetir, que es una idea además básica. Mercado, oferta, demanda son conceptos que no explican por sí solos casi nada. Al contrario, lo que hacen es contribuir a ocultar y a enmascarar a los actores y a las fuerzas sociales que intervienen aquí. Y en ese sentido, cuando nos meten en esa dinámica, cuando salen los del portal idealista, diciendo los precios están disparados por esto y por otro, porque la oferta, porque la demanda, porque no sé qué, cuánto, como si ellos fueran actores neutrales que simplemente dan cuenta de algo que está pasando, como si salieran a mirar si está lloviendo o no. No podemos perder de vista la responsabilidad que tenemos que exigirle a las administraciones públicas. ¿Por qué? Por unas cuestiones muy sencillas. ¿Quién regula los usos del suelo sino las administraciones públicas? ¿Quién regula los regímenes de propiedad privada? ¿Quién regula la construcción, los contratos de alquiler o el sistema hipotecario? ¿Quién regula la política de desahucio y los realojos? ¿Quién regula la política fiscal de compra de vivienda o de alquiler? ¿No son las administraciones públicas? Pues las administraciones públicas tienen mucho que decir respecto a esta cuestión. No son actores de piedra. Las administraciones públicas tienen que tomar partido respecto a aquellos que consideran que la vivienda es un negocio más con el que enriquecerse y mercadear y especular, o si se plantean satisfacer una necesidad básica de la población. Y en ese sentido hay que ser muy rigurosos diciendo que no se ha trabajado nunca para garantizar el acceso universal a la vivienda. Se ha trabajado para garantizar que la rueda de acumulación, de enriquecimiento, siga funcionando mientras se mantiene el orden político, social y económico. Porque solo se han tomado medidas a favor de las familias desahuciadas o de las familias que no podían pagar los alquileres cuando ha habido movilizaciones en la calle que han planteado que eso no podía seguir sucediendo. Solo han tomado posiciones, solo han dado respuestas cuando desde la calle lo hemos obligado a ello. Por eso nosotros tenemos que exigir a las administraciones públicas que intervengan de manera contundente para acabar con esta situación. Tienen que forzar que todas estas viviendas vacías sean destinadas a alquiler residencial para las familias. Y hay que frenar el proceso de especulación que se está desarrollando con una ley de vivienda que se muestra totalmente impotente para parar esto. Entre otras cosas, por su escasa ambición y por el boicot que nos estamos encontrando de comunidades autónomas como aquí en Andalucía y de ayuntamientos. Solo de esta manera podrá ser efectivo el artículo 47 de la Constitución
que declara, y lo que voy a decir es literal, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. ¿O es que solo tenemos Constitución para tener rey? ¿O es que solo tenemos Constitución para que la reformaran con el artículo 135 de la Constitución para pagar la deuda? El artículo 48 no funciona. ¿Solo tenemos Constitución para ser súbditos de un monarca? Este tipo de cuestiones están totalmente fuera de juego. Para sectores cada vez más amplios y fundamentalmente de los trabajadores, de las trabajadoras, como gente que vive aquí en barrios como el nuestro, este derecho es papel mojado. Así que cuando nos hablan los políticos de cumplir la Constitución, ninguno habla de cumplir el artículo 47 de la Constitución. Ninguno se refiere a esto. Se refieren a otro tipo de cuestiones. Y lo es porque en el capitalismo el derecho de propiedad privada, aún sobre bienes esenciales como la vivienda, está por encima de cualquier otro derecho, a no ser que nosotros forcemos a que eso sea de otra manera. Y por eso, con lo que estaba diciendo, cuando en la escena pública se nos intenta llevar a falsos debates, como lo que hay ahora, sobre que corre el peligro, sobre que hay peligro de que la igualdad entre todos los españoles se ponga en riesgo, se ignora que esa igualdad ya no existe. Solo existe sobre el papel, desde el momento en que, por ejemplo, el derecho a la vivienda solo se garantiza para los propietarios de vivienda, pero no para el resto de la población, salvo que tengamos pasta, salvo que tengamos un salario bueno para acceder al mercado. Da igual que trabajemos 8, 10, 12, 14 horas, si nuestro salario no nos da para acceder al mercado, vamos a tener muchos problemas para esto. Y eso nos sitúa en el punto de que ya no somos iguales como nos dicen que somos. Desde el momento en que una parte de la población no podemos tener una casa, no estoy hablando en propiedad, estoy hablando de que podamos acceder a través de un alquiler acorde a nuestros ingresos, desde ese momento la igualdad ya no existe. Y fijaos, cuando ponen el grito en el cielo con la ley de vivienda, algunas administraciones tienen en su mano algunos recursos para poder forzar a esto que estamos diciendo, para forzar a los propietarios de vivienda a ponerla en el mercado. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden aplicar recargos en el IBI que son variables según el tiempo que lleve una vivienda vacía. Si lleva más de 2 años vacía, un 50% pueden plantear como recargo. Si lleva más de 3 años vacía, un 100%. Y si lleva más de 4 años, un 150%. Y esto, aunque parezca mucho, simplemente podría llevar a suponer un máximo, el tope, de 790 euros al año para un inmueble sin uso. Ahora pensemos en cuánto es el alquiler medio de una vivienda, por ejemplo aquí en el Cedín, al mes. Esos 790 euros de recargo que podrían tener como tope serían un mes de alquiler, 2 meses de alquiler y tendrían 10 meses para seguir llenándose los bolsillos. Otro problema más que nos encontramos con el tema de la vivienda. Podemos pensar que este problema afecta a la gente que ya tiene una hipoteca, a la gente que ya está un poco con su vida medio estructurada o desestructurada según la situación vital. Pero pensemos el panorama que nos encontramos para nuestros jóvenes, donde la situación es todavía más compleja, con precios de alquiler y de hipoteca disparados. Esto hace que para cualquier joven es imposible irse de casa de sus padres sin caer en un sobreendeudamiento. Los proyectos vitales de un montón de nuestra población, de la población joven, están totalmente truncados. Ni teniendo un empleo remunerado con los sueldos medios es posible. Mientras el salario medio para una persona joven ha subido un 4,6%, eso supone, para que nos hagamos una idea, el salario medio para los jóvenes está alrededor de 13.000 euros netos al año, alrededor de unos 1.100 euros al mes. El precio de los alquileres ha subido casi un 8%. Y de esta manera, para que un joven pudiera alquilar en solitario una vivienda y pagar luego los suministros de luz, de agua, de gas, tendría que dedicar prácticamente el 100% de su salario.
sin apenas recursos luego para comprar los alimentos, la ropa o dedicarlos al ocio. La opción de pagar una hipoteca es totalmente inalcanzable para la inmensa mayoría de los jóvenes. Los datos nos dicen que la entrada media de una vivienda a finales de 2022 era de casi 50.000 euros. Eso supone casi 4 años completos del salario medio de un joven menor de 30 años. Y el precio de la primera mensualidad de una hipoteca supone alrededor de unos 660 euros, en lo que se calcula que es prácticamente un poquito más del 60% del salario medio. Y con este panorama, la cifra aquí en España, no es de extrañar que solo prácticamente no llega al 16% de los jóvenes puedan vivir fuera del hogar familiar. Esto casi es la mitad de la media de la Unión Europea, que sitúa la edad o el porcentaje de emancipación de los jóvenes en un 31,9%. Y la edad de emancipación de nuestros jóvenes se ha prolongado ya prácticamente a 30,3 años. Una persona de promedio para poder irse de su casa lo hace con 30,3 años. Y cuando lo hacen tienen que hacerlo compartiendo vivienda, alquilando una habitación. Y pensemos ahora lo que eso supone de proyectos vitales, de la posibilidad de constituir proyectos vitales para toda esta parte de nuestra población. Y pensemos lo que eso supone cuando nos dicen que tenemos un problema de tasa de natalidad, tenemos un problema por el cual no nacen niños. Con estos datos, ¿cómo es posible que cualquiera se pueda plantear tener un hijo, tener una hija, si va a estar en casa de sus padres hasta los 30, pasados los 30 años, con esa situación? Luego nos hablan de que esto tiene que ver con la sostenibilidad de las pensiones y con otro montón de cuestiones. Con esto lo que quiero decir es que cuando hablamos del problema de la vivienda o del acceso a la vivienda, es un problema que luego tiene infinidad de derivadas, infinidad de cuestiones que nos afectan a un montón de cuestiones más de nuestra vida. Hay medidas como el bono de alquiler joven que se han convertido en enormes fracasos. Esta era una ayuda para jóvenes entre 18 y 35 años. Y si siguen extendiendo la edad de lo que uno es joven, todavía yo considero que hasta en algún momento voy a caer dentro de esa franja de edad de los jóvenes y voy a poder aspirar a algún tipo de ayuda. El dinero aportado lo aportaba el gobierno central, pero la gestión correspondía a los gobiernos autonómicos. Pues si con esta medida se pretendía facilitar la emancipación de los jóvenes, no lo ha conseguido. Las estimaciones del gobierno fijaban que esta ayuda llegaría, fijaos, a un mísero, a 65.000 personas, un ridículo 0,9% de la población joven. Y además la condición para poder conseguirlo era que ya tenías que estar alquilando. Y en ese sentido hacía que su función como ayuda a la emancipación fuera todavía más dudosa. En 2022 apenas si se había llegado a un pequeño porcentaje de los que podían acogerse a él. En Andalucía, por dar cifras, por ejemplo, solo 4.000 personas se han podido acoger de las 17.000 que lo solicitaron hace ya 10 meses. Y para los que tienen el visto bueno, la Junta de Andalucía no aporta las cifras de cuántos lo han cobrado ya. Hasta tal punto es la situación que ya se anuncian movilizaciones de este colectivo, creo que para el 8 o 9 de octubre, porque la Junta de Andalucía no suelta un euro de los que ya ha recibido el Gobierno central. Imagino que lo estarán dedicando a otro tipo de historias, lo tendrán metido a crédito en algún banco, cobrando intereses, y hasta última hora pues no lo soltarán la pasta. Estoy ya terminando, por no hacerme muy pesado, pero con todo lo dicho hasta ahora sí queríamos recalcar un par de cuestiones que entendemos que son fundamentales. La primera es que en las bases de nuestro movimiento están, y eso es fundamental entenderlo, las aspiraciones sociales de una inmensa mayoría de la población. Nosotros no somos 4 frikis que estamos pidiendo cosas que son inalcanzables. Nosotros no somos gente que estemos fuera de la realidad. Lo que estamos planteando es algo
que es a lo que aspira la inmensa mayoría de la población, de los jóvenes, de las personas hipotecadas, de las personas que viven de alquiler. Son aspiraciones que son totalmente legítimas y son aspiraciones democráticas. Más aún, son totalmente viables y nadie podrá negar de manera argumentada y razonada que eso sea así. Ni siquiera aunque griten, ni siquiera aunque digan que es mentira. Hay personas, es importante que quede clara una idea. Estos desahucios de Granada 15M no es una gestoría ni es una ONG. Nosotros somos un colectivo donde la gente se puede organizar para luchar y pelear por el derecho a la vivienda. Pero nosotros no tenemos viviendas y nosotros no podemos hacer milagros. Nosotros podemos generar alternativas habitacionales que sirvan para las familias, pero nosotros no podemos conseguir que gente a la que se le ofrece una alternativa habitacional y que tiene otro tipo de problemas por los cuales no quiere aceptar esa alternativa habitacional, nosotros, decía, no podemos conseguir que gente a la que se le ofrece una alternativa habitacional, que gente a la que se le ofrece alquileres bonificados para poder de alguna manera hacer frente a sus pagos dados sus condiciones, pero que tiene otro tipo de problemas y no quiere aceptar ese tipo de soluciones, decía, nosotros no podemos hacer milagros. Y es importante, y vuelvo a insistir en esa idea, nosotros no somos ni una ONG, ni somos parte de la administración, ni somos un grupo de autoayuda. Somos un espacio donde la gente se puede organizar para pelear. Y cuando la gente decide que este no es su lugar, pues no hay ningún problema. Planteamos una serie de medidas que son totalmente razonables y que no tienen que ver, y es importante, con ninguna cuestión relacionada con racismo ni nada de eso. Lo digo por una cuestión. Esta persona que está aquí planteando esto es una persona a la que se le ha ofrecido una alternativa habitacional, en la que trabajando con servicios sociales se ha buscado esa alternativa, pero que ha decidido no aceptarla. Sus motivos tendría y su situación sería la que fuera, pero es importante que esa cuestión quede clara. De todas maneras, voy a ir a las medidas que nosotros estamos exigiendo a las administraciones. La primera medida tiene que ver con la suspensión de los procedimientos de desahucio de familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. Y es una alternativa que tiene que ser garantizada por las administraciones y que no puede consistir en alojar y separar a las familias en albergues. En este sentido, lo que nosotros planteamos es la obligatoriedad para los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales antes de iniciar los procedimientos de desahucio. Y se trata, pues, de avanzar en la desmercantilización de lo que es la vivienda, de ese derecho. La segunda medida tiene que ver con el control real y eficaz de los precios de los alquileres, incluyendo tanto a los grandes tenedores de vivienda como a los pequeños propietarios. Esta medida, en un marco con tasas de inflación elevadas y con las actualizaciones marcadas en los contratos sobre la base del IPC, se hace cada vez más necesaria. Y esta medida no tiene que tener un carácter coyuntural, sino que tiene que ser permanente. Y la tercera medida tiene que ver con la existencia de un parque de vivienda público con alquileres sociales que permita contribuir a reducir los precios de los alquileres. Para la existencia de este parque se pide que se utilicen las viviendas que en estos momentos se encuentran bajo el control de la Sareb. Estas viviendas están ya construidas y podrían de una manera inmediata contribuir a constituir ese parque de vivienda antes mencionado. Y para ello deberían ser cedidas a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Llego ya al final. Para terminar, en ese sentido, sí quiero insistir en llamar a la organización y a la movilización. Lejos de poder ofrecer milagros, lejos de poder ofrecer soluciones que sean
la vivienda donde yo quiero, al precio que quiero y de la manera que yo quiero. Nosotros eso no se lo podemos garantizar a nadie. Lo que podemos garantizar es lucha y pelea para quien esté dispuesto a luchar y pelear para soluciones que sean realistas. No podemos vivir donde nosotros queramos si no hay posibilidad de conseguir de generar esa alternativa. Pero sí se puede pelear por alquileres asequibles que podamos pagar con nuestros ingresos. En ese sentido, animamos a cualquiera que tenga problemas de hipoteca o de alquiler a que acuda a la asamblea, a que no espere a que el problema sea cada vez más grande. No esperemos a que sea tarde y a que nos inunde la desesperación. Es juntos y mediante una acción colectiva que somos capaces de encontrar soluciones y respuestas que puedan ser eficaces. Si alguien quiere una solución a medida, nosotros no somos capaces de garantizar eso. Juntos y organizados podemos conseguir cosas. Solo todo es más difícil. Y soluciones individuales que queremos a la carta solo también son difíciles o imposibles. Por eso quiero recordar que todos los miércoles a las 6:30 estamos en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, en el número 18, aquí en el CEDIM. Y queremos también aprovechar para llamar a la movilización y a participar en la manifestación que se va a desarrollar el próximo sábado, día 30 de septiembre, aquí en Granada, dentro de esta cumbre social, en la que estamos planteando alternativas a lo que los jefes de Estado, los jefes de gobierno en esta cumbre de la Unión Europea están planteando. Y el tema de vivienda aquí en Granada no se va a hablar absolutamente nada. Se va a hablar del militarismo, se va a hablar de la guerra de Ucrania, se va a hablar de cómo aumentar el gasto en armas, en presupuesto de defensa. Y decía, la participación en esta movilización que sale a las 12:30 desde la Fuente de las Batallas y termina en el Triunfo. Nosotros vamos a estar en la calle allí para llevar nuestras reivindicaciones, para defenderlas y en cualquier sitio donde haga falta, en la puerta de los bancos, en la puerta de las administraciones públicas, porque es el momento de salir a la calle precisamente para no vernos en la calle y porque la lucha es el único camino, porque sí se puede y porque lo estamos demostrando en todo este tiempo que estamos existiendo. La lucha es el único camino. Hasta aquí llego yo, perdonad por la extensión y muchas gracias por la atención. Bueno, yo lo que quería era comentar que a pesar de todo lo que nos ha dicho José Juan respecto al tema de la vivienda y que efectivamente estos desahucios Granada 15M, todas las PA a lo largo de todo el Estado español, lo que han hecho es ir trabajando por cuestiones puntuales, es decir, ir resolviendo cuestiones puntuales de la familia, de alquiler, de hipoteca, de todas esas cuestiones. Lo que tampoco podemos olvidar es que también se ha podido de alguna manera abrir pequeñas brechas en el tema de vivienda en general. Es decir, la ley de vivienda que ha salido, aunque no es la ley que nosotros pensábamos, sí que hay una serie de cuestiones que tenemos que plantearnos y que seamos capaces de exigir. Tenemos que ser capaces de exigir que cuando vamos a alquilar un piso en este barrio, tenemos que saber a quién se lo alquilamos. Es decir, si se lo vamos a alquilar a alguien que solo tiene ese piso o que tiene hasta 4, pero si tiene más de 5 o tiene 10, ese ya tiene un concepto distinto en la ley de vivienda. Es un gran tenedor de vivienda. Las condiciones de alquiler son distintas, las condiciones del contrato. Tenemos la posibilidad de que nuestro contrato sea a más largo plazo y está obligado a una serie de garantías. Es decir, que reconozcamos también cuáles son nuestros derechos con estas pequeñas cositas que se han abierto con la ley de vivienda. ¿Cómo podemos saber si alguien aquí en el Zaidín tiene una sola vivienda o tiene 5 o 10? Nos vamos al registro y pedimos lo que se llama un certificado de índice y nos dirán cuántas viviendas tiene. Y a partir de ahí nosotros también vamos a exigir qué es lo que podemos hacer. Entonces, en el tema de alquileres podemos hacer muchas cosas. En el tema de hipoteca podemos seguir haciendo muchas cosas. Y evidentemente la mejor manera de hacerlo ha sido siempre a través de la organización de las diferentes PAS
que se llama Plataforma de Afectados para la Hipoteca, que se han ido constituyendo a lo largo de todo el Estado español. Es decir, que no nos rindamos, que seamos capaces de exigir, de decirle a nuestra entidad bancaria, a Caja Sur, cuántos clientes suyos han pedido un código de buenas prácticas y se lo han dado. ¿Cuántas familias que tienen dificultades para pagar la hipoteca, el banco le dice no te preocupes que te voy a dar una solución? Tenemos que exigir todas esas cosas porque son las que nos van a ir permitiendo seguir adelante. Y evidentemente exigirle al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía que apliquen la ley de vivienda. Esa ley de vivienda que ha costado mucho, que es poquita cosa, pero que hay que aplicarla. No puede ser que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y todos los ayuntamientos del PP y todas las comunidades autónomas del PP y de Vox, lo único que están haciendo es luchar contra la familia, porque están llevando la ley de vivienda al Tribunal Constitucional para que no se aplique. Es decir, para que todavía sea más difícil seguir adelante. Una pequeña exposición fotográfica, muy humilde, muy pequeñita, pero que demuestra que luchando, organizándose, estando persistentemente en las puertas de las entidades bancarias, de las administraciones públicas, hemos evitado bastantes desahucios. Y no solamente que hemos evitado bastantes desahucios, sino que hemos conseguido, luchando juntos y contra el grupo, que a familias se le puedan dar alternativa habitacional de vivienda pública. Evidentemente esto no ha sido fácil, no es llegar, echar una documentación y que te la den. La lucha por el derecho a la vivienda sabemos perfectamente que tiene que ser en la calle y tiene que ser insistente, permanente y organizada y colectiva. Y no hay otra manera. Nuestros problemas individuales no hay otra manera de conseguir vencerlo y conseguir superarlo y conseguir ganarlo que organizándonos. Por eso animamos, aparte de que veáis la exposición que tenemos pequeñita, que os recordamos que estamos todos los miércoles en el local de la Ribera a las 6:30 en la asamblea, y que si conocéis a alguien que tenga problemas de hipoteca, que tenga problemas con el alquiler o otras cuestiones de vivienda, que no lo deje, que acuda cuanto antes, porque cuanto antes se cojan los problemas, más fácil es conseguir llegar a una solución o planificar un plan de trabajo que pueda dar un fruto beneficioso para la familia. Y nada más, deciros que la lucha es el único camino, que no hay otra manera, y que todo y mucha gente que tiene hipoteca está padeciendo las drásticas subidas del IRPH, del Euribor, y las drásticas sentencias que tenemos ahora del Tribunal Europeo sobre el IRPH, en el que dice que los bancos, que los jueces españoles son los que tienen que decidir qué hacer con el IRPH, si declarar abusivo, si no, lo cual es una arbitrariedad muy grande, que lo que va a hacer es que no se devuelva ni un duro de lo que se ha robado a muchas familias trabajadoras en este país. Esto quiere decir que tenemos un grave problema de la hipoteca. Aquellos que pueden conseguir pagar la hipoteca o que pueden intentar pagar la hipoteca, cada vez tienen más dificultades porque el Euribor no para de crecer. Y esto, si no nos organizamos y luchamos conjuntamente contra esta subida, el gobierno quien gobierne no lo va a hacer. Hay que luchar en la calle y hay que ser persistentes y organizados y en la calle diariamente estando ahí. Y ya está, os invitamos a eso, que si conocéis alguna familia, que vengáis si queréis apoyar, que también esto es para familias afectadas con problemas de vivienda y para familias que en estos momentos no tienen problemas de vivienda, aunque lo tendrán después, o lo han tenido antes. Entonces que es un movimiento abierto, que se plantea que la gente solidariamente apoye a otras familias, se forme para que sepan también de documentación, de negociar con las entidades bancarias, con las administraciones públicas, pero sobre todo la solidaridad es el pilar fundamental de la lucha. Así que ya está, que eso, si conocéis a alguien, que no espere, que no le dé vergüenza, que no hay ninguna vergüenza, y que lo que tenemos que hacer es luchar por nuestros derechos. Y la vivienda, que siempre lo decimos, es un derecho, no es una mercancía, y no es un lujo, es una necesidad. Entonces, a través de la venta de material, ¿cómo conseguimos hacer las campañas que hacemos contra la entidad bancaria y todo lo que hacemos? Y si se puede.